Nosotros todavía no hemos visto lo que es PCR, ¿sí? No. No hemos visto lo que es PCR. No. Ya. La replicación del ADN es un tema que nosotros ya hemos visto. Pero ¿qué cosa es la PCR? La PCR es una técnica que se inventó tratando de imitar a la replicación. ¿Ok? Entonces, en la replicación, tú tienes, replicación, ¿no? Replicación del ADN. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso que tienes en la replicación, ¿cuál es? El primer paso de la replicación, ¿recuerdas? ¿Cómo? Ya, iniciación. Iniciación consiste primero vamos a separar ya, con Grigori, por las proteínas que se separan las dos cadenas de ADN, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar denaturalización, ¿no es cierto? Denaturalización. ¿Recuerdan qué cosa es denaturalización? Separación de las dos hebras que constituyen la doble base. Y luego, ¿qué ocurría? Ahora están las cadenas separadas. ¿Qué nos ocurre? La primasa, exactamente, la primasa. Luego tenemos los primers, ¿no es cierto? Primers o cebadores. ¿Quién los hace? Por la enzima primasa. Porque la enzima primasa lo que hace es colocar unos 10 nucleótidos para darle ¿qué cosa? A la ADN polimerasa. La ADN polimerasa necesita una condición previa. Ya, sí, pero químicamente requiere algo. ¿Recuerdan? Requiere tener ya el magnesio muy bien, pero necesita ya, el carbono 3, ¿qué cosa se le ofrece? Lo H'. Muy bien, eso es importante porque nosotros después de esto, después de los primers, vamos a tener que entre en juego y la denaturalización aquí es revisado, le vamos a colocar por la helicasa. Obviamente lo estamos viendo de una manera bien simple, ¿ya? Y luego de los primers observadores, en la replicación del ADN, ¿sí? Nosotros vamos a tener, después de los primers, vamos a tener la ADN polimerasa, o le voy a poner, ¿sí? Requiere el 3OH, 3'OH, listo. Obviamente continúa habiendo más cosas tales como los fragmentos de Okazaki, la cadena líder, la cadena rezagada, la ligasa y todo eso, pero eso de ahí no necesitamos ver ahora. La replicación del ADN en estos pasos es imitada por la PCR. ¿Qué quiere decir PCR? Es reacción en cadena de la polimerasa. Reacción en cadena. En cadena. ¿Qué quiere decir en cadena? Que va a ocurrir una y otra vez de la polimerasa. ¿Cuál polimerasa? ¿Qué tipo de polimerasa se da? ¿De ADN o de ADN? Exactamente. Y la PCR consta también de esas mismas etapas que hemos visto. ¿Sí? En la PCR lo que nosotros tenemos es solamente el uso de una enzima. ¿Ya? ¿Cómo hacemos entonces en la PCR para tratar la denaturalización? La denaturalización en el proceso natural que ocurre dentro de las células va a ocurrir mediante una enzima que es la helicasa, ¿no es cierto? La helicasa es la que va a llegar y va a separar las cadenas. Pero en la PCR tú no tienes la enzima helicasa. En la época en que se inventó la PCR, conseguir una enzima pura, activa, demoraba mucho. Entonces ellos utilizaron un abordaje de tipo no biológico como sería, o químico como sería en el caso de la helicasa, sino físico. La temperatura exactamente, agarraron el ADN y lo calentaron. Entonces calentar el ADN también va a romper, bueno, ¿qué es lo que mantiene unidas a las dos cadenas? Los puentes de hidrógeno, exactamente. Y la temperatura puede romper esos puentes de hidrógeno. Entonces aquí hay un primer paso de denaturalización también. De denaturalización, ¿sí? Pero no va a ser la helicasa, sino la temperatura. Bien,
Una vez que se han separado las cadenas, recuerden que la PCR está basada en la replicación. Entonces, después de la neutralización, ¿qué es lo que viene en la replicación? Los primers. Ahí es donde nosotros vamos a entregar nuestro producto final. Luego tenemos una etapa después de la deneutralización en la que vamos a colocar los primers. Exactamente. Pero estos primers, de nuevo, en el proceso nativo que ocurre dentro de una célula, es llevado a cabo por una enzima llamada primasa. Pero en la PCR, de nuevo, en esa época conseguir enzimas era muy difícil, entonces no se utilizaban primasas. De hecho, lo que ellos hicieron fue sintetizar pequeños oligonucleótidos de ADN que colocaron en la reacción a manera de como si ya hubiera la primasa actuado y sintetizado primers. Ahora, aquí había una ventaja con respecto al proceso que ocurre normalmente en la célula. ¿Cuál es la ventaja? Tú tienes que ver al ADN, tienes que ver al núcleo, ¿ya? Tienes que ver al núcleo como si fuera una gran biblioteca, ¿sí? Y ese núcleo tiene, ¿qué es lo que tiene una biblioteca? Una biblioteca tiene estantes de libros, y las estantes corresponderían a los cromosomas, ¿cierto? Y los libros corresponderían a qué? A los genes, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Si yo les dije el ejemplo una vez, ¿qué pasaría si quieres sacar la información para utilizar esa información para producir algo? Tendrías que sacarle copia, ahí viene el proceso de transcripción y todo eso. Pero si yo quiero realizar como un proceso un poco más complejo, ¿qué es lo que yo hago? Yo le voy a sacar copia a un capítulo, o le voy a sacar copia a todo el libro. Vamos a decir que le sacamos copia a un capítulo, ¿sí? Si tú vas a sacarle copia a un capítulo de un libro, tú vas con la fotocopiadora y le colocas un marcador de inicio y otro de final, ¿no es cierto? Dentro del libro, la fotocopiadora va a saber, la persona que saca fotocopia va a decir, ok, de la página 15 a la página 100 es el capítulo 1, que es lo que yo quiero. Lo mismo yo puedo hacer con la PCR. La PCR me permite con los primers colocarle un inicio y un final a la parte que yo quiero copiar. De esa manera no tengo que copiar lo del ADN. Entonces, este primer, ¿sí? Es diseñado, ¿ok? Diseñado. ¿Por qué diseñado y no fabricado? Porque el investigador no sabe fabricar oligonucleótidos, lo único que puede hacer es diseñar, o sea, decir cuál es la secuencia. Y diseñar quiere decir cuál es la secuencia. Recuerda, la primasa va a llegar, pero va a llegar en un punto aleatorio del ADN, pero el ADN es una secuencia de nucleótidos. O sea que lo que haya de ahí de molde va a tener que colocar el complementario para sintetizar los primers, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar ya una secuencia conocida. Entonces, cuando tú diseñas primers, quieres utilizar una PCR, implica que tú ya sabes cuál es la secuencia de ADN, cuál es el gen que tú quieres amplificar. Esos ya se asumen. Entonces, nosotros tenemos, voy a tener que mostrarles en el computador cómo se realiza. Voy a subir la clase de diseño de primers para que ustedes la estudien hasta la próxima semana. Y la próxima semana, habiendo hecho esta introducción y habiendo ustedes estudiado, resolvemos las dudas sobre cómo diseñar primers. Lo vamos a hacer un poquito antes de la clase de genética de Mendel, porque lo de Mendel es fácil, pero es laborioso porque lleva muchos pasos. No es difícil, lo de Mendel es lo mismo que ustedes vieron en biología, es un poquito ampliado, otros parámetros, pero es bien lineal, Entonces lo del diseño primer lo tenemos que ver como comienzo, listo. Y luego de los primers vamos a tener la última parte ya. ¿Qué es lo que ocurría cuando en la replicación la primasa colocaba los primers? Se retiraba. ¿Quién venía a continuar el trabajo? La ADN polimerasa. Porque la ADN polimerasa utilizaba el 3-OH y había sido colocado por la primasa, ¿sí? El último nucleótido para poder continuar la síntesis de la cadena. Solo que date cuenta, aquí tú tienes ya un híbrido que es ARN con ADN que va a ser colocado por la ADN polimerasa.
De ahí viene ya la adenepolimerasa 1 que reemplaza los ribonucleótidos, coloca esos ribonucleótidos y la ligasa que realiza la unión entre los fragmentos de Okazaki. Pero eso de ahí no hay necesidad de hacer aquí, porque tú solamente vas a sintetizar un fragmento, no varios fragmentos uno a continuación del otro. ¿Okay? Entonces, en el tercer paso tenemos la polimerización, o también llamado polimerización, o elongación, que es realizado por una enzima, ¿sí? Si tú estás utilizando un proceso que utiliza altas temperaturas, todos los componentes de la reacción tienen que ser resistentes a altas temperaturas, y eso incluye a la enzima polimerasa. Mientras que en la replicación del ADN tú tienes el ADN polimerasa. Verás, el ADN polimerasa que hemos aprendido es de eucariotas o de bacterias que viven a temperatura ambiente o temperatura corporal, porque el E. coli, por ejemplo, vive en el intestino. Nosotros tenemos temperatura de 37 grados en el intestino, entonces el E. coli, su polimerasa va a trabajar a 37 grados. Pero en la PCR, ¿no? En la PCR yo voy a aplicar temperaturas mucho más altas. En la PCR, para que yo pueda deneutralizar el ADN, debo aplicar 94, 95 hasta 100 grados de temperatura. Si yo coloco una enzima polimerasa normal de una bacteria, la coloco ahí en la reacción, se naturaliza y pierde función. ¿Sí? Entonces lo que yo necesito es una enzima que resista las altas temperaturas. Y eso existe una enzima que es aislada. Una enzima que es aislada de microorganismos que viven en fuentes termales. Entonces se aisló una polimerasa de un organismo llamado Thermus aquaticus. ¿Sí? ¿Qué es este Thermus aquaticus? Es una bacteria que vive en fuentes termales de 70, 100 grados, 150 grados, agua hirviente prácticamente. ¿Sí? Y a la enzima polimerasa proveniente de este organismo se le llama TAC. T de Thermus y AQ de aquaticus. TAC polimerasa. ¿Ok? Bien. Esto es solamente una pequeña introducción a la PCR. Luego vamos a ver videos y todo eso. El punto que yo quiero que ustedes entiendan, lo que ustedes se van a enfocar va a ser este segundo punto, el diseño de primers. ¿Sí? Es decir, cuál es la secuencia de los primers. Para saber la secuencia de los primers tenemos que saber cuál es la secuencia del gen que se va a trabajar. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a la parte de la presentación. Que son 2 y 23, ¿no? Tenemos que... En 5 minutos vemos esto bien por encima, ya le subo la presentación. Es más, inclusive 5 minutos nomás porque el otro profe va a venir, ¿no? Hay que darle tiempo. Entonces, la PCR convencional. Creo que lo voy a hacer por ahí. Diseño de primers. Primero tenemos que ver la PCR. Eso lo pueden ver ustedes en la presentación. La próxima semana hacemos como un resumen y luego vamos para la clase de genética de Mendel, que sí es importante. ¿Ya? Aquí el paralelo entre la replicación in vivo y la PCR, justamente lo que yo les he explicado, pero más detallado. ¿Ok? Requerimientos, de dónde viene la polimerasa, los primers, que son los primers. ¿Sí? Primers para PCR convencional te muestran una animación en la que te dice cómo funciona. ¿Sí? ¿Por qué tú necesitas primers? Porque ninguna ADN polimerasa puede colocar el primer nucleótido desde cero. Requiere tener un nucleótido previo mostrándole el OH, el carbono 3 del azúcar. Solamente ahí, solamente en el caso de abajo, cuando tienes el primer, es que la polimerasa puede funcionar. ¿Sí? Entonces lo que nosotros vamos a aprender es diseñar o encontrar cuál es la secuencia de los primers.
Bien, entonces, unos fragmentos de celular que están hechos de ARN. Y aquí más ejemplos. Entonces, recuerden, la cadena de ADN es una doble hélice, quiere decir que en realidad son dos cadenas. Por lo tanto, tú vas a requerir un primer que esté al comienzo del gen y otro primer que esté al final. Pero ambos van a tener secuencias diferentes. ¿Sí? La secuencia del primer que va al comienzo del gen va a ser exactamente igual al comienzo del gen. Recuerda que tú tienes el ADN de doble hélice, tienes la cadena codificante, que es la que está arriba, y la otra es la cadena complementaria. Pero ¿cuál es la cadena que tiene los codones codificados? Es la codificante, la que está arriba. ¿Sí? Esa es la que tiene los codones. Bien. Y la de abajo será la complementaria porque, bueno, es una doble hélice. Entonces, cuando tú diseñas tus primers, el primer primer, que va a ser el comienzo del gen, va a ser exactamente igual a los codones que están en la cadena codificante. Ahí no hay problema. Agarras entre 15 a 25 nucleótidos, los evalúas, todo bien. Pero ¿qué ocurre con el otro primer? Recuerda que el primer de inicio y el primer final van a ser como los marcadores del inicio y del final de un capítulo de un libro del cual quieres sacar copia. ¿Sí? Va a delimitar exactamente el tamaño de la copia que tú vas a hacer. En este caso, el primer que va al inicio del gen se le llama primer forward. ¿Sí? El primer que va al final se le llama primer reverse. Este primer reverse, ¿sí?, tiene que ser exactamente igual a la cadena complementaria en el final del gen. O sea, el final del gen es este, no va a ser esta secuencia. Tiene que ser esta secuencia, la complementaria. ¿Ya? Ok, chicos, ya apareció el profe, tengo que. Le voy a subir esta presentación.